personas que desde un hospital nos están escuchando. Nuestra admiración, nuestro cariño y mucha fuerza, que todo pasa, nada es eterno. Y qué fortaleza, Mauricio, la de aquellas personas que conscientemente han decidido pasar solos esta Navidad, porque saben que si acuden a una reunión familiar podrían correr riesgo. Y sobre esos riesgos vamos a conversar ahora con Lely Solar. Ella es infectóloga del Instituto Nacional de Salud del MINSA. Doctora Solari, muy buenos días y feliz Navidad. De igual manera, buenos días con todos y gracias por la oportunidad. Lo hemos venido advirtiendo desde hace varias semanas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los riesgos que corremos al reunirnos con familiares que no vemos hace mucho tiempo, ¿no? Con los que deseamos sin duda reencontrarnos porque los queremos mucho. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son las consecuencias? Definitivamente, nosotros estas semanas hemos, como tú bien mencionas, tratado de llevar la conciencia a la gente de que romper el concepto de burbuja social, que es estar en la cena navideña solamente con las personas con las que convivimos, romper esa burbuja trae enormes riesgos en el sentido en que nosotros, como tú bien mencionas, podríamos estar portando el virus, podríamos estar infectados, no saberlo, y llevar el peor de los regalos de Navidad a esas personas con las que vamos a compartir las fechas más importantes del año. Entonces, el riesgo más importante es que llevemos o que nos traigan de regalo de Navidad el virus. Y si bien en estos momentos no estamos viendo pues los miles de casos que teníamos de repente en mayo, en junio, sí estamos teniendo signos de que la situación se está poniendo complicada. Entonces, hay varias, digamos, alertas, varias alarmas que nos están indicando que el virus se está transmitiendo activamente en la comunidad y obviamente ante esta situación nosotros lo último que queremos es contribuir con un caso de nuestra familia, ¿no? Entonces el riesgo es ese y como ustedes estaban mencionando, por eso hay muchas cosas más. Quédate en casa esta Navidad, no vengas, por favor. Doctora Solari, pero a ver, intentemos ser realistas porque ya la cuarentena generalizada con estas restricciones muy fuertes, la pasamos sin ver a los adultos mayores, a los abuelos, a nuestros padres, ¿no? Pero conforme se fueron flexibilizando, comenzamos a tener cierta interacción. Muchas familias que todavía trabajaban en casa o simplemente iban de vez en cuando a sus centros de trabajo, también interactuaban con los padres, por decir, o con los abuelos, y mantenían esta burbuja social un poco ampliada, ¿no? Más allá de su casa. Y probablemente ellos se reúnan, ¿no? En una cantidad pequeña, se reúnan en casa de alguien. Esto va, o sea, por más que nosotros le pidamos a la gente que no salga, la gente sale. Le pedimos a la gente que no vaya a mesa redonda, la gente va a mesa redonda. Estamos diciendo que por favor no se reúnan, ¿no? En gran cantidad, pero la realidad es que muchas familias se van a encontrar. ¿Cuáles son las medidas que ya en este caso se deberían tomar? Bueno, lo que nosotros recomendamos, obviamente, es considerar los 3 aspectos del control de infecciones, ¿no? En primer lugar, la protección respiratoria. Si de todas maneras van a decidir estas reuniones, lo más importante es no sacarse la mascarilla, utilizarla adecuadamente. Si se trata de personas mayores, nosotros recomendamos que no solamente sean mascarillas de tela, sino estas mascarillas médicas quirúrgicas que ofrecen una protección impermeable o las KN95, ¿no? Las N95 solamente se guardan para el personal de salud, pero las KN95 sí están de amplia disposición y ofrecen un ajuste un poco mejor. Entonces, en todo momento usar este tipo de mascarillas y solamente sacársela en el momento de comer. Otra cosa en lo que es ya el ambiente, las consideraciones ambientales, es en todo momento mantener las ventanas totalmente abiertas, si es posible las puertas también, porque una adecuada ventilación nos recambia el aire y el recambio del aire obviamente nos disminuye la transmisión, eso es muy importante.
recomienda... consideración. Perdón, le interrumpí. Termine, por favor. Sí, y lo otro que es importante es nosotros obviamente quisiéramos, bueno, y los peruanos nos centramos el cariño con la comida, ¿no? Pero no debemos comer todos juntos en la mesa. Podríamos hacer turnos de 2 en 2 de las personas que conviven y podríamos de repente, si es que tienen terraza, es muy importante comer en la terraza porque los recambios de aire son obviamente mucho mejores pero eso de sentarnos todos en la mesa frente a frente y sacarnos la mascarilla para comer, eso ya es, si es que alguno de nosotros está infectado, ya es un factor de riesgo enorme. Entonces, bueno, si nos vamos a reunir de todas maneras, hagamos turnos de 2 en 2 y no frente a frente, ¿no? Entonces, las mascarillas en todo momento, solamente quitárnoslas en el momento de consumir los alimentos, el ambiente totalmente ventilado y hacer turnos para comer en la mesa. Otra cosa que es importante es, obviamente no vamos a usar, digamos, recipientes de comida compartidos, entonces ya el plato tiene que salir servido desde la cocina y nuestros propios utensilios de comida, ¿no? O sea, limitar al máximo todo lo que es el intercambio. Uh-huh. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente. El uso del oxímetro en algunas familias lo recomienda que se vaya multiplicando y ya muchos tienen la precaución de estarse controlando su nivel de oxígeno, ¿no? Ya, lo que pasa es que esa fue una medida de salud pública que lamentablemente no se implementó, digamos, de manera temprana. El oxímetro de pulso es una excelente manera de saber si nosotros estamos disminuyendo la capacidad de oxigenar que tenemos normalmente. Entonces, si un paciente presenta síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, es muy recomendable que tenga un oxímetro de pulso, porque a veces este paciente bueno, puede acceder a una prueba, puede salir negativa y de todas maneras tener la enfermedad. Sin embargo, tiene estos síntomas y lo más importante es detectar tempranamente que nuestra capacidad de oxigenación está disminuyendo. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos normalmente es 95% o más, ¿no? En una persona joven puede ser 99%, etcétera. Pero si nosotros vemos que, por ejemplo, una persona está en 98% y después baja a 97 y disminuye a 95, y entonces esa disminución es un signo muy temprano de que ese paciente necesita ser evaluado en un hospital, ya no puede estar en la casa, inmediatamente tiene que ir a un hospital. Entonces, definitivamente, para los pacientes que tienen síntomas de COVID, como fiebre, o sea, no tenemos que esperar a que el paciente esté con falta de aire. Desde que tenga fiebre, dolor de cabeza, etcétera, los síntomas, sí es recomendable monitorizar su saturación, y cuando nosotros vemos que está cayendo o que está menos de 95, inmediatamente acudir a un establecimiento de salud, porque incluso pacientes con pruebas negativas, y estoy hablando de pruebas moleculares también, incluso las pruebas rápidas, las pruebas moleculares negativas, pueden tener COVID. Pueden estar infectados, y el oxímetro de pulso nos indica que ese paciente necesita atención ya no en la casa, porque siempre le recomendamos quédate en casa, no salgas, etcétera, pero una vez que tu saturación está disminuyendo, tienes que ir inmediatamente a un hospital. Doctora Solari, sí, está de más decir que si hay alguien que esta noche tiene síntomas que se relacionan a la COVID-19, pues tiene que cancelar todo plan, ¿no? Todo plan, porque, a ver, uno muy temeroso puede decir, no, pero es que les voy a arruinar la fiesta de Navidad. No, se cancelan los planes porque hay una sospecha inminente de COVID-19 en casa. Esperemos que los ciudadanos sean responsables. Y doctora Solari, le deseamos una feliz Navidad. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Solamente quisiera decir un mensaje final. Sí, pues lamentablemente a veces no hacemos caso a las recomendaciones, etcétera, pero solamente recordar que Jesús nació en Belén, porque en esa época había un censo.
había un censo y todos tenían que estar en sus casas. Y entonces San José regresa a Belén, bueno, no sabía en ese momento que su esposa iba a dar a luz, pero regresa a Belén porque todos tenían que estar en sus casas y nadie podía salir. Entonces recordemos ese aspecto de la Navidad, que muchas veces olvidamos. O sea, la Navidad en esas épocas no era un motivo de celebración y de fiestas y de reuniones, no, todos tenían que estar en sus casas guardados. Por favor, recordemos eso. Entonces, si realmente queremos pasar una Navidad como era desde el principio, entonces consideremos que todos deberíamos estar guardados en nuestras casas, esperando que nazca Jesús. Que así sea y que el nacimiento de Jesús nos ilumine.